Te doy la bienvenida a este nuevo curso online, ¿sí?, del libro de Daniel. Esta es la primera sesión de varias que vamos a tener en vivo y grabadas, ¿sí?, para poder adentrarnos a profundidad, a estudiar los capítulos más relevantes, del capítulo 7 al 12, ¿sí?, del libro de Daniel, que es un libro profético que Jesucristo, como hemos hablado en la introducción, ¿sí?, nos encomendó y nos recomendó estudiar, ¿sí?, cuando veamos suceder ciertos acontecimientos sucediendo en una misma generación. Y él nos dijo: el que lee Daniel entienda, ¿sí? Y para poder ser entendidos, como habla el título de este estudio, en los tiempos, necesitamos atender a la palabra profética más certera, que es su palabra, ¿sí? Y esta recomendación que Jesús nos dio de estudiar Daniel. Por eso nos vamos a adentrar en estas sesiones, ¿sí?, del capítulo 7 al capítulo 12, estos 6 capítulos más relevantes donde son proféticos y apuntan a la última generación, ¿sí? Una y otra vez Daniel recibe esta instrucción de los ángeles que le muestran las visiones, diciéndole que lo que él estaba viendo era para la última generación, para la generación en la cual va a ver a Jesucristo regresar, y la cual va a ver acontecer todos estas visiones que él tuvo, ¿sí?, en estos capítulos. Así que vamos a comenzar. Ahí ustedes van a tener un set de notas en cada clase, que quizá por ser mucha información no vamos a llegar a dar el set de notas completas. Generalmente son de 7 u 8 hojas o más. Entonces, en cada clase lo vamos a partir a la mitad y vamos a dar la mitad una clase y la mitad la clase siguiente, ¿sí? Entonces, quizá el mismo set de notas es para 2 clases, pero cada set de notas va a estar disponible cada vez que tengamos las clases en vivo, ¿sí? Y hoy vamos a adentrarnos en la primera sesión, ¿sí? El punto número 3 de las notas. En el punto A vamos a ver la gran estatua, ¿sí? Hay mucha relación con lo que Nabucodonosor pudo ver o soñar, si ustedes recordarán, y les animo a que ustedes puedan estudiar o leer el libro de Daniel completo, ¿sí?, desde el capítulo 1 al capítulo 12, poder leerlo, aunque sea una vez a la semana o una vez cada 2 semanas, dependiendo tu hambre de la palabra, pero que realmente puedas leerlo para poder estar en contexto de lo que vamos a estar hablando. Porque quizá voy a citar diferentes partes, como por ejemplo hoy vamos a ver el capítulo 7, tiene mucha referencia, y vamos a ver la comparación de lo que Daniel vio de esas 4 bestias con lo que Nabucodonosor vio en el capítulo 2. Y si recordamos la historia, Nabucodonosor tiene un sueño, ¿sí?, y que ninguno de los magos, ni astrólogos, ni adivinos que él tenía en Babilonia pudieron darle la interpretación, porque obviamente sabemos que Dios es el que da la interpretación de los sueños, ¿sí? Entonces, Nabucodonosor tiene una visión, ¿sí?, de una estatua, ¿sí?, la cual Daniel puede tener la interpretación, porque Daniel se pone en ayuno, en oración, obviamente dependiendo de la intimidad con Dios, dependiendo de la comunión con Dios. Él puede recibir la interpretación del sueño y le compra tiempo a los magos, porque Nabucodonosor había mandado a matar a a los astrólogos, los magos, los adivinos, por no poder interpretar el sueño que él tuvo. Entonces Daniel le compra tiempo, y podemos ver de que Daniel tiene la interpretación. Y vamos a leer del versículo 31 al 35 del capítulo 2. ¿Sí? Dice: oh tu rey, viste una gran estatua, la cabeza de esta estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, y sus piernas de hierro, sus pies en partes de hierro y en parte de barro. Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez, todos los reinos a la vez: el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Y es bien interesante lo que en Daniel 2 pude ver, porque Dios le da una visión de una imagen, ¿sí?, que esta imagen la tienen en sus notas para que puedan visualizarlo, donde van a ver que la cabeza
es el imperio babilónico, los brazos, el imperio medo-persa, toda la parte del cuerpo, es el imperio de Grecia, y el muslo y las piernas tuvo un adelanto, como vamos a entrarnos hoy, en el imperio romano, y su plenitud va a estar completada con el imperio del anticristo. Entonces, Daniel 2 es la primera parte del capítulo 7, ¿sí? De la perspectiva del hombre, de estas 4 bestias que Daniel tiene la visión en el capítulo 7. ¿Sí? Este capítulo 2 nos muestra los reinos poderosos en diferentes elementos, ¿sí? En la manera como el hombre sin Dios puede ver al hombre sin Dios, ¿sí? O sea, cómo los reinos del mundo, cómo los poderosos hombres y toda esta gente, los reyes, los presidentes, etcétera, ven a los reinos, ¿sí? A los poderosos, a los hombres con autoridad, con poder, con influencia, ¿sí? En las naciones, ¿sí? Es la manera del hombre de ver al hombre sin Dios, ¿sí? De ver estos reinos poderosos como algo esplendoroso o algo majestuoso y algo que es a los ojos humanos impresionante, obviamente, a los ojos humanos del hombre. ¿Sí? Entonces es la manera, como les dije, de cómo el hombre sin Dios ve al hombre sin Dios, y es la grandeza del hombre sin Dios. Pero en el capítulo 7 nos da una perspectiva celestial, ¿sí? Y nos dice que esta imagen que los hombres tanto admiran, estas potencias, estos reinos poderosos, sublimes y tan lujosos, etcétera, estos reinos que se levantan sin Dios, ¿sí? En nombre del hombre, son realmente bestias. Daniel puede ver en el capítulo 7 la manera en la que Dios ve a estos reinos que Nabucodonosor vio de una manera esplendorosa como bestias, ¿sí? Son bestias. El hombre, el poder, el gobierno, la autoridad, el reinado, ¿sí? Del hombre sin Dios. Dios nos muestra esa visión, que son bestias, son realmente bestias que están en un rango de autoridad, ¿sí? Entonces, Daniel 2 es la manera del hombre verse a sí mismo, y Daniel 7, que vamos a adentrarnos a detalle, es la manera en la que Dios ve estos reinos. Entonces, el capítulo 7, Daniel confirma y expande lo que Nabucodonosor vio en el capítulo 2, en su sueño. Lo que para el hombre es glorioso, Dios dice que son bestias. Y como dice el versículo 41 y 42 del capítulo 2, dice: y lo que viste, los pies y los dedos, parte de barro y alfarero y parte de hierro, será un reino dividido. Y así como los dedos de los pies no eran parte de hierro y parte de barro, cocido así, parte del reino será fuerte y parte será frágil. Entonces, volviendo a la imagen que ustedes tienen en sus notas, ahí en el punto 3 de sus notas, la cabeza de oro de esta imagen que Daniel vio representa el imperio babilónico, ¿sí? Del año 605 al 539 a.C. El pecho y los brazos de plata representan al imperio medo-persa del año 539 al 331 a.C. El abdomen y el muslo de bronce representa el imperio griego del año 331 al 146 a.C. Y las piernas y los pies y los dedos de hierro y barro, que es interesante porque estos nunca se pueden mezclar, ¿sí? El hierro y el barro nunca se mezclan, representan al imperio del anticristo prefigurado en el imperio romano, ¿sí? El imperio romano fue un preámbulo, un adelanto, un vislumbre, una pequeña imagen de lo que vendrá con el imperio del anticristo al final de la era, ¿sí? Y el espíritu de Roma vive en los gobiernos islámicos que han reinado y que todavía gobiernan ahí. O sea, este imperio romano tiene un adelanto de lo que va a ser en plenitud con este asirio o este rey que va, esta bestia, ¿sí? Que se va a levantar al final de la era, que es el anticristo, que es lo que Daniel o Dios le mostró a Daniel y enfatizó en dar una radiografía de lo que va a ser este hombre inicuo, ¿sí? Entonces el libro de Daniel está enfatizado en
esta última bestia, este último imperio, que es el imperio del anticristo, que lo vamos a ir desarrollando a medida que avancemos en este curso. Entonces en el capítulo 7 nos da una visión más completa de lo que Nabucodonosor tuvo en sus sueños, ¿sí? En el capítulo 2 vemos que al finalizar, ¿sí?, esta visión que Daniel tiene en el versículo 44 y 45 del capítulo 2 es bien interesante porque vemos, Dios le muestra el final a Nabucodonosor de estas 4 imperios y del imperio, el postrer imperio que será el imperio del anticristo, que hay una piedra que no es cortada con mano humana y que va a desmenuzar y va a apuntar a los pies de bronce, de hierro y de barro, ¿sí? Va a derribar a esta imagen, ¿sí?, que tipifica a todos los imperios malignos de la historia, ¿sí?, que han oprimido a Israel, que han perseguido a la iglesia, ¿sí?, que han perseguido a Jesucristo. Incluso Jesucristo mismo es esa piedra no cortada con mano que va a derribar al final de la era, el anticristo, ¿sí?, que es los pies y los muslos de hierro y barro. Vamos a leer el versículo capítulo 2, versículo 44 y 45, dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre, tal como viste una piedra que fue cortada del monte sin ayuda de manos, y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, y el gran Dios ha hecho saber al rey que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Y es impresionante, ustedes pueden ver la imagen ahí, cómo esta piedra, cómo Nabucodonosor, inclusive un rey pagano, ¿sí?, tuvo la visión de lo que del regreso de Cristo, ¿sí?, de los últimos tiempos, de cómo Jesucristo va a venir a terminar con la maldad tipificada o corporizada en el cuerpo del anticristo, ¿sí?, que va a estar oprimiendo a Israel, va a estar oprimiendo a las naciones y va a estar demandando adoración y creyéndose que es Dios, ¿no es cierto? Y lo vamos a ir desarrollando a lo largo de este curso, así que te animo a que puedas quedarte. Entonces esta piedra es la misma piedra de Génesis 28, ¿sí?, cuando Jacob estaba durmiendo, ¿sí?, y puede ver una escalera que conecta cielo y tierra, ¿sí?, y él se despierta y dice: esto es Betel, porque esto es casa de Dios y puerta del cielo. Y lo que Jacob hace con la piedra es ungirla, ¿sí?, la unge. Y es lo mismo que pasa más adelante con los evangelios, cuando Jesús le dice a Natanael que a partir de ahora él iba a ver a ángeles sobre el Hijo del Hombre, ángeles subiendo y bajando, ¿sí? Y él le estaba diciendo a Natanael que él, Jesucristo, era la piedra que Jacob vio y la cual Jacob ungió, ¿sí?, que vio en Betel, ¿sí? Y Jesucristo lo que le estaba diciendo: yo soy esa piedra de Betel y yo soy esa piedra de Daniel capítulo 2 que va a destruir. Soy el mismo Mesías, el mismo ungido que viene a desmenuzar todos los reinos. Y como vamos a ver más adelante, el anticristo que Daniel pudo ver, y lo vamos a desarrollar a lo largo de este estudio, ve que este reino, de hecho Apocalipsis es obviamente un libro que lo tenemos que poner en paralelo con Daniel porque es más información, le enriquece mucho más a lo que Daniel pudo ver, ¿sí? Dios es un Dios sabio y no nos deja desprotegidos, sino que nos da, ¿sí?, la palabra, ¿sí?, para poder sustentarnos y para poder ser entendidos y atender a su plan, ¿sí? Pero Apocalipsis nos muestra de que el anticristo es una bestia compuesta, ¿sí?, que está compuesta por todos los anteriores reinos, ¿sí?, la cabeza de oro, el pecho de plata, los muslos de bronce, que como vamos a desarrollarlo ahora, vamos a ver cómo lo vio Daniel en capítulo 7, pero el imperio babilónico, el imperio medo-persa de Grecia, el imperio romano, van a estar todos unidos, corporizados en un solo hombre que va a ser el anticristo. Entonces, por eso directamente esta piedra, Jesucristo, fue directamente a los pies
porque es ahí donde va a terminar con toda la maldad, con todos estos imperios que han oprimido, como te dije, a lo largo de la historia, al remanente, al pueblo de Dios, ¿sí? Entonces Jesucristo es esa piedra que va a terminar, nos da el final desde el principio para que nosotros podamos crecer en confianza, en seguridad y velar por ese día, por ese rey, esa piedra no cortada con mano de humanas que va a destruir todos los imperios malignos y al pecado, a Satanás mismo, ¿sí? En el cuerpo del anticristo. Vamos a entrar en el próximo punto, que es el capítulo 7, versículo 1 al 8, que habla de las 4 bestias, ¿sí? Que son 4 reinos, ¿sí? Que Daniel pudo ver. Primero que nada nos dice que en qué año sucedió esto, y es bien importante porque sucedió 14 años antes de que ellos sean liberados de Babilonia. Si recordemos que Daniel está teniendo estas visiones en medio del exilio, ¿sí? Donde fueron llevados por Nabucodonosor, ¿sí? Al cautiverio, ¿sí? Y Daniel está teniendo estas visiones ahí, exiliado, ¿sí? En medio de Babilonia, en medio de una tierra donde no era su tierra, y mientras él está en esa situación, Dios obviamente está en comunión con Dios y Dios le muestra a esas personas que tienen hambre y sed que no se contaminan, y hay un mensaje en sí mismo de esto, ¿no? Pero Dios les muestra las visiones ahí. Y sucedió en el reinado de Belsasar, ¿sí? Sobre Babilonia, que comenzó en el año 553 a.C. Esto sucedió 14 años antes de que Israel fuera liberado del cautiverio de Babilonia, ¿sí? Y esta visión le dio esperanza a Israel en medio de su sufrimiento, en medio de la esclavitud en Babilonia. Daniel tenía alrededor de 70 años cuando tuvo esta visión. Y Daniel tuvo sueños y visiones en los cuales vio muchos detalles, pero solamente nos da un resumen en el capítulo 7 de las cosas que él vio, y son las que el Espíritu Santo resaltó para que nosotros podamos atender en esta última generación. Y vamos a leer Daniel 7, 1 al 3. Dice: en el año primero del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente, estando en su cama. Entonces él escribió el sueño y relató el resumen de él. Habló Daniel y dijo: miraba yo mi visión nocturna, y aquí los 4 vientos del cielo, que habla de una actividad angélica y demoníaca, agitaban el gran mar. Cuando la Biblia habla del gran mar, habla del mar Mediterráneo. Y 4 bestias enormes, o sea, imperios, diferentes unas de la otra, subían del mar, ¿sí? Y como les dije, el gran mar habla del mar Mediterráneo, que está en medio de Israel, Turquía, Egipto, Asia Menor, ahí en Medio Oriente, ¿sí? Creemos que toda todo el movimiento espiritual, ¿sí? De los últimos tiempos, todos los acontecimientos van a estar mayormente registrándose en esa región geográfica, que de hecho ustedes en las notas tienen un mapa de dónde está ese mar Mediterráneo. Creemos que toda la actividad demoníaca de los últimos tiempos, así como del pasado, van a estar concentrándose en ese lugar geográfico. Cuando los vientos soplan se refiere a una actividad demoníaca que se opone a Dios, y de ahí salen las 4 bestias. Entonces, esto nos quiere decir que estas 4 bestias, estos 4 imperios que se le han opuesto a Dios, ¿sí? Como hablamos, y lo vamos a ver a detalle ahora, ¿sí? De que estos imperios representan al imperio babilónico, al imperio medo-persa, al imperio de Grecia, al imperio romano en un adelanto o prefigurado el imperio del anticristo al final de la era, ¿sí? Estos 4 imperios que se le han opuesto a Dios y a sus planes con Israel siempre tienen una actividad demoníaca y están impulsados por demonios y por Satanás. Y esa es la motivación detrás de cada imperio, ¿sí? Que se ha levantado en contra de Israel. Y Daniel 2 nos dice la perspectiva, como les dije, del hombre, y Daniel 7 nos dice la perspectiva de Dios. Estos imperios tienen un aire demoníaco y es importante verlo, ¿sí? Que estos imperios o esta grandeza del hombre, o cómo el hombre ve a estos reinos,
están movidos por demonios, por bestias. ¿Sí? Dios nos muestra el aspecto de cómo Él ve, nos pone las lentes espirituales para poder discernir que estos son demonios, imperios, que son bestias, ¿sí? Que van a atacar y van a estar obstruyendo y en contra del plan de Dios. Vamos al punto 4b, ¿sí? Que habla de la primera bestia de Daniel 7:4. ¿Sí? Esto está hablando específicamente, la primera bestia, ¿sí? Es Nabucodonosor, y está representada como un león, ¿sí? Por su fuerza, por su agilidad y por su majestuosidad que tenía el imperio babilónico. Dios le dio ese dominio y lo representa como un león y como con alas de águila. Las alas de águila representan la agilidad que tenía y la habilidad que Dios le dio para poder planear por largos tiempos, que duró alrededor de 70 años este imperio. Y también dice que las alas le fueron arrancadas y habla del tiempo en que Dios humilló a Nabucodonosor. Recordemos que hubo un tiempo en que Dios tuvo que humillar a este hombre porque no le dio gloria a Dios, ¿sí? Por 7 años. Y él pensó que todo lo que tenía era por sus propias fuerzas y no le dio gracias a Dios. Y acá entra un conflicto que no debe ser un conflicto para nosotros. Satanás es el que impulsa a estos imperios, pero Dios es el que le permite que sucedan. ¿Sí? Dios siempre está en control. Entonces, cuando nos decimos que Dios le dio al imperio de Babilonia, fue Dios, porque Daniel 2:11 dice que Él es el que pone y quita reyes. Y no hay ningún reino que no sea dado por Dios, y esto lo vamos a ir enfatizando a lo largo de este estudio. ¿Sí? Vamos a ver cómo Dios es el que le da permiso a Satanás, al anticristo, y a lo largo de la historia. Dios tiene el control de la historia. Este estudio intensivo de Daniel, este estudio de las bestias, del anticristo, de los imperios anteriores, etcétera. Quizás decimos, ¿para qué lo estudiamos? Bueno, Dios nos deja estos estudios está en su palabra para que nosotros podamos ganar seguridad, ganar confianza en nuestro Dios, ganar confianza en el que está sentado en el trono y el que tiene el control de la historia, que si está permitiendo que se levanten diferentes imperios, así como se va a levantar en los últimos tiempos el anticristo, y así como han pasado estos imperios que vamos a estudiar ahora, es porque Él tiene un plan, ¿sí? Y Él está confiado y seguro, y como lo vamos a ver más adelante, cuando lleguemos a que Daniel tiene la visión del trono de Dios y el anciano de días, y que Él está sentado y que tiene el dominio sobre todo, esto nos tiene que dar seguridad, ganar seguridad. Al estudiar este libro vamos a ganar no solamente entendimiento, y vamos a ser entendidos, y nada ni nadie nos va a mover, ¿sí? Y no vamos a ser engañados ni sorprendidos por las tinieblas, pero vamos a ganar mucha seguridad, mucha confianza y mucha dependencia. Decir, Dios, tú tienes el control, yo confío en ti, dependo de ti en medio de cualquier circunstancia. Entonces Dios no está feliz con Nabucodonosor ni con estas bestias, pero Dios permite esto porque su plan en todo esto es para salvar a Israel, para disciplinarlo y para disciplinar a los enemigos de Dios y para salvar a las naciones, ¿sí? En medio de todos estos procesos que ha estado Israel a lo largo de los últimos 6.000 años de la historia, podemos ver de que el conflicto de Dios con Israel era que Israel quería independizarse una y otra vez y confiar en otros imperios, poner su confianza en alianzas, en pactos y con otras naciones y no con Dios. Dios quería que dependan de Él, pero ellos querían independizarse de ese plan que Dios tenía. Entonces, una y otra vez Dios permite circunstancias para disciplinar y para volver a llamar la atención de su pueblo, ¿sí? Y eso es lo que va a hacer últimamente, porque Israel últimamente va a poner su confianza otra vez, ¿sí? En el hombre, en un rey, que Jesucristo dijo antes en los evangelios. Él hablaba acerca de que ellos, el pueblo de Israel, no oía su voz, el pastor de las ovejas, pero dice que va a venir un pastor que les va a hablar en su propio nombre, y a él sí van a oír, profetizando de lo que va a pasar con Israel en los últimos tiempos, de cómo ellos van a confiar en el anticristo, ¿sí? Entonces, por eso Dios tiene que llamar la atención y permitir un periodo de 3 años y medio de gran tribulación para disciplinar a su pueblo y para poder preparar el camino al único rey, y para que ellos puedan decir últimamente, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿sí? Entonces, Dios tiene el control de la historia y Dios es el que está
permitiendo esto y no está contento obviamente con esto, porque obviamente Dios quisiera que nos rindamos y su pueblo se rinda y reconozca al Mesías, a Jesús, al Hijo de Dios, pero ellos siguen en su obstinación y siguen en su orgullo de seguir obviamente en sus propias estructuras religiosas, en sus mandamientos que han agregado un montón, a los cuales Dios dejó. Y sus alianzas, ¿no es cierto? Confiando en sus caballos como Dios le exhortó a David de que no confíe en sus caballos, sino que confíen en él. Entonces todo el plan es tan completo que Dios está siempre en control de todo y aún utiliza a Satanás para sus planes, y esto es parte de la teología que creemos, ¿sí? Que Dios utiliza aún a Satanás, que es un instrumento para glorificar a Dios, ¿sí? Dios no está de acuerdo, Dios no está feliz con lo que Satanás hace, pero nunca viola la libre voluntad del hombre, ¿sí? Pero Dios es soberano sobre la historia siempre. Entonces Nabucodonosor no le dio gloria a Dios y Dios lo humilló por 7 años. Y después, cuando él se volteó y dijo, me di cuenta que el Dios de Israel es el Dios de los reinos, ¿sí? Es el Dios del cielo, y que le tenía que dar honra, y se arrepintió de no haberle dado gloria, es restaurado y se le devolvió lo que se le había quitado, y fue puesto sobre sus 2 pies y se le dio un corazón de hombre que Dios le restauró, como habla el capítulo 7, lo que estamos estudiando, la primera bestia, ¿sí? Y obviamente le restauró lo que se le había quitado, y creemos que Nabucodonosor, en nuestra opinión, va a estar con nosotros en la era venidera. Entonces el punto C, vamos a ver la segunda bestia, el versículo 5. El versículo 4 era Nabucodonosor, versículo 5 vamos a ver la segunda bestia. Dice, otra segunda bestia que tipifica al imperio medo-persa, semejante a un oso. Estaba levantada de un costado y en su boca, entre sus dientes, tenía 3 costillas, y le dijo así, levántate y devora mucha carne. La segunda bestia está hablando, como les dije, del imperio medo-persa, y lo ve como un oso, y este imperio fue menos ágil que el imperio de Nabucodonosor, que es representado por un león, pero fue más poderoso y está levantado más de un lado que del otro, porque el imperio persa fue más poderoso que el imperio medo. Y más adelante vamos a ver cómo en Daniel 8 Dios se enfoca en estas últimas bestias, y una de estas bestias tiene un cuerno más grande que el otro, y podemos ver que está hablando de la misma realidad o del mismo imperio. Y una vez más, los detalles son impresionantes y se han cumplido al pie de la letra, así como Dios le mostró en visión a Daniel. Es impresionante, y lo pueden ver ustedes a lo largo de la historia y estudiar por fuera, pero ver cómo esto se ha cumplido con exactitud, y a lo largo de todo el estudio vamos a llegar hasta las 70 semanas que Daniel tuvo, que Dios le mostró, que el ángel le mostró, de todo el plan completo, hasta de la restauración del templo, la primera venida de Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo, el anticristo, las guerras que van a haber antes de que el anticristo tome lugar sobre el templo en Jerusalén, el tercer templo, cómo él se va a sentar y va a demandar adoración, etcétera, etcétera. Todo eso está cumplido hasta la venida de Jesucristo y el reinado milenial de Jesucristo. Sí, Daniel pudo ver todo esto porque él tenía hambre de su palabra, porque él dependía de Dios, y una y otra vez los ángeles le decían, eres muy amado por esta actitud de tu corazón. Así que te animo a que seas como Daniel, que seamos como Daniel. Estamos estudiando, yo me incluyo, obviamente estoy aprendiendo con ustedes, y me incluyo para que podamos juntos tener esta hambre y esta sed que Daniel tuvo, y poder ser amados en el cielo por atender a su plan. Luego dice, tenía 3 costillas en la boca, seguimos hablando del imperio medo-persa, así que lo ve como un oso. Tenía 3 costillas en la boca, y hablaba de los 3 reinos que el imperio medo-persa conquistó por completo, que es Lidia, y ustedes tienen las notas, en el año 546 a.C., Babilonia en el año 539 a.C. y Egipto en el año 525 a.C., en diferentes etapas de la historia. Y se le dijo, levántate y devora mucho. ¿Sí? Está el versículo 5. Dios le ordenó a Persia, otra vez, acá vemos lo que les mencioné anteriormente, que es Dios el que le da permiso a Satanás, el que le da permiso a estas bestias, a estos imperios, y que tiene el control de la historia para poder cumplir su voluntad. Dios le ordenó a Persia
que se levantara, que conquistara y devorara a las naciones. Y una vez más, como les dije, Dios le dio el mandamiento: devora a las naciones, y es parte del plan de Dios. El punto D, la tercera bestia, ¿sí? El versículo 6 dice: después de esto seguí mirando y he aquí otra bestia, que es Grecia, semejante a un leopardo, que tenía sobre su dorso 4 alas de ave. Las bestias tenían 4 cabezas y le fue dado dominio. Está hablando del imperio griego de Grecia con Alejandro Magno. Si ustedes pueden estudiar la historia en Wikipedia, en Google, y ver cómo todo esto se cumplió al pie de la letra. ¿Sí? Alejandro Magno, quien lo empezó y quién fue el capitán, y muchos creen que fue un estratega militar magistral, ¿sí? De toda la historia. En sus 20 él conquistó toda la tierra conocida hasta ese entonces, y fue impresionante. Es representada por un leopardo con 4 alas, por su agilidad, ¿sí? Tenía una agilidad y una ferocidad y una astucia que tenía para camuflarse. Su estrategia militar fue la más impresionante, ¿sí? Y tenía 4 alas. Está hablando de la rapidez militar que tenía para conquistar lugares, ¿sí? A los cuales él quería ir, y al tener alas él podía ir con rapidez a cualquier lugar a donde se le propusiera. Luego dice que tenía 4 cabezas, y cuando Alejandro Magno murió no dejó ningún heredero, ¿sí? Pero él murió a sus 20, y había 4 generales que se dividieron por el reino, y literalmente pasó, ¿sí? 300 años después de que Daniel muere, pasa exactamente lo que Daniel profetizó acerca de esta visión. Y tenía el dominio, y un dominio que se le dio fue impresionante. El dominio está hablando del gobierno griego, ¿sí? Y su cultura difundiéndose y dominando el mundo antiguo. Alejandro Magno no solo fue se impuso militarmente sobre otros reinos, sino que también logró imponer su idioma, su cultura sobre los lugares que conquistó. Fue algo tremendo. Entonces, una vez más, Daniel puede ver que ningún rey puede gobernar si no le da dominio o permiso a Dios. Y Satanás está detrás de estas bestias, pero Dios es el que le da permiso, y Dios está en control de toda la historia. Y hasta acá llegamos en esta sesión, y te invito a que vayamos a la siguiente sesión para poder hablar de la cuarta bestia, ¿sí? Que Daniel pudo ver prefigurado en el Imperio Romano, y últimamente va a tener su cumplimiento total en el Anticristo. Te veo en la próxima sesión. Dios te bendiga.